Madre mía, Can Yaman. Se están diciendo cosas, Cosas fuertes sobre él y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de todo el drama que hubo, de cuando ella lo pasó fatal? Pues resulta que hay un secreto gordo que cambia totalmente la historia. Olvídense de lo que les han contado porque la verdad es muy diferente. Mucha gente cree que Can desapareció, que la dejó sola en su peor momento. Que fue un abandono total. Y sí, yo también me tragué esa historia al principio. Parecía clarísimo, ¿verdad? Ella pasando por un mal trago, ¿y él dónde estaba él? Pues al parecer, la cosa no fue para nada así. A ver, seamos honestos. Cuando salió todo el tema de Demet y su familia, la presión mediática era brutal. Ella estaba en un punto vulnerable, eso está claro. Y Can, bueno, él siempre ha sido un torbellino, ¿no? Viajando, trabajando en 1000 proyectos, con esa fama que lo sigue a todas partes. Entonces cuando vemos que él no está ahí para ella, es fácil pensar lo peor. La dejó tirada, no le importó, es un egoísta. Todos hemos pensado algo parecido, lo sé. Pero, ¿y si les digo que Can Yaman no la abandonó en absoluto? Que de hecho estuvo ahí, pero de una forma que nadie vio. Que el secretito está en cómo actuó, en lo que hizo detrás de cámaras, lejos de los focos y de las cámaras indiscretas que se lo querían comer vivo. Lo que yo creo que está pasando es que hubo una estrategia. Una estrategia para proteger, sí, pero sobre todo para dejar que Demet sanara a su ritmo, sin más presión de la que ya tenía. Piénsenlo bien, ¿qué habría pasado si Can se hubiera mostrado públicamente al lado de ella en ese momento? Más titulares, más especulaciones, más gente juzgando, más salseo del malo. Para una persona que necesita calma, eso es lo peor que te puede pasar. Muchos dicen que su silencio fue indiferencia, pero yo sospecho que fue todo lo contrario. Fue un silencio cómplice, un respeto a su espacio. Imaginen que él hubiera estado ahí, pegado a ella, defendiéndola a capa y espada en público. ¿Se imaginan el circo mediático? Eso la habría hundido más. En cambio, si él se apartó, le dio a ella el escenario para que lidiara con sus cosas, para que se fortaleciera por sí misma, y él actuó desde la distancia. ¿Y cómo se sabe esto? Pues mira, las cosas no salen de la nada. Hay gente cercana, gente que habla y a veces, esas pequeñas pistas que se dejan ver como una mirada, un comentario sutil de alguien que los conoce te hacen conectar los puntos. La historia que nos vendieron es que él se fue de España y se olvidó de todo. Pero la realidad, la que está saliendo ahora a la luz, es que él estuvo apoyándola, pero de una manera más discreta, más madura. Para ser honestos, a mí me da una impresión totalmente diferente de Can Yaman ahora. Me parece que detrás de esa imagen de chico guapo y algo alocado, hay una persona capaz de tener gestos de lealtad y de inteligencia emocional. Un gesto que a ojos de muchos pareció un abandono, en realidad fue un acto de amor y protección. Es la típica historia que te demuestra que no todo lo que ves en la tele o en las revistas es la verdad completa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can actuó bien al apoyar a Demet desde la distancia, o piensan que debió estar a su lado públicamente? Cuéntenmelo todo en los comentarios.